Hola, buenas tardes. Hola, hola, hola. ¿Me ves, Eduardo? ¿Me ves? Sí, sí, ¿Me escuchás bien? todo bien. Bueno, Bueno, se sigue sumando gente, pero bueno, vamos a arrancar. Eh, bueno, un poco era agradecerles, bueno, la inscripción acá a la conferencia y un poco, bueno, contarles esto de superar las crisis, las claves para las empresas pymes y por qué pusimos el modelo de Fénix. Si muchos recuerdan, en la mitología griega, el ave fénix, que volvió a resurgir de cada cierto tiempo, se prendía fuego y quedaba hecho cenizas. Previo a eso ponía un huevo y volvía, una vez que se consumía por el fuego, volvía a resurgir con mucha más fuerza, ¿no? Y eso sería, digamos, lo que vimos como una analogía a la situación actual, ¿no? Más que nada en Argentina, de las pymes y los empresarios pymes, cómo tienen que hacer frente a cada crisis que en parte son cíclicas, ¿no? Bueno, y ahora con la crisis esta mundial que lo afecta más todavía. Así que bueno, vamos a transcurrir la charla y después vamos a dejar un espacio de tiempo para que puedan hacer preguntas y consultas puntuales, ¿sí? Si les parece. Bueno, le doy la palabra a Miguel Ángel Vicente, que va a profundizar en el modelo, digamos. Bueno, tu nombre fue como no pasa nada. A ver, apagame la luz. bueno, en este tema yo lo dividí en tres partes. La primera es generar un marco conceptual de algunas ideas básicas, luego desarrollar esto que hemos llamado el método Fénix, y la tercera parte, una metodología rápida para implementar procesos de cambio. ¿Por qué he pensado así? Porque este contexto que se ha vuelto tan complejo requiere una dinámica de cambios para la cual no estamos acostumbrados. Entonces, ¿cuál es el gran desafío? Tenemos que construir nuevos paradigmas, generar nuevos paradigmas de dirección y gestión, nuevos paradigmas empresarios, y luego el otro desafío es la velocidad en la implementación del cambio o de las mejoras que se nos ocurran. En el marco conceptual, lo primero que yo querría establecer es el tema de la crisis. ¿Qué significa hablar de crisis y qué significa hablar de emergencia? Pues yo veo que me da la impresión que a veces en los medios se mezclan los dos conceptos, que probablemente van los dos juntos e interactúan, pero siempre hay uno que es más importante que el otro. En este momento lo importante es tener bien en claro el tema de la crisis y entender cuáles son los tiempos de la crisis, porque esto de pronto nos puede bajar los niveles de angustia y de incertidumbre, la desesperación. Cuando enfrentamos una crisis, enfrentamos un tema complejo, porque altera los fundamentos conocidos, altera los fundamentos como nos manejamos en el mundo conocido, o sea, en la familia, en lo personal, en la empresa, en el gobierno, en todos los lugares. Entonces, tenemos que reconstruir o construir un nuevo orden. Yo creo que lo que va a pasar es, no vamos a construir un nuevo orden, vamos a recuperar parte del anterior y vamos a incorporar algunas cosas nuevas, nuevos fundamentos. Ahora, el problema con la crisis es que no sabemos cuándo una crisis se encamina a resolver. ¿Por qué? Porque las crisis se resuelven en un horizonte de mediano y largo plazo. Y aquí el gran problema que tenemos en la Argentina es que se superponen varias crisis. Venía una crisis de arrastre, por lo menos para poner algún hito, el año 2019. Ya veníamos en una crisis económica y se aceleró ahora con el tema de la crisis que genera el coronavirus. Entonces hoy tenemos que todas interactúan, una crisis económica, una crisis de salud, tenemos una crisis social, por lo menos tenemos esas tres, y las tres interactúan. ¿Y cuál es el problema? Que enfrentamos cuestiones que son complejas. Yo quiero diferenciar acá lo complejo de lo complicado. Por eso decía que esta primera parte es establecer conceptos. Lo complejo es cuando intervienen muchas variables, y tal vez ni siquiera logremos determinar todas las variables que influyen. Y además
y tiene múltiples relaciones entre las variables, que tampoco podemos llegar a entenderlas todas. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que trabajar con un modelo reducido, con un modelo simplificado, solamente trabajar con aquellas variables que entendemos y con las variables que conocemos. Entonces, lo complejo es mucho más difícil de manejar que lo complicado. Lo complicado, lo único que hace falta es conocer la técnica que permite resolver el problema. Si yo tengo que hacer un proyecto de inversión, aplico técnicas de administración financiera, de matemáticas financieras, y seguro que lo resuelvo. Llego a un resultado. En estos temas, y en este tema de crisis múltiples que interactúan, no existen paradigmas a aplicar. Tenemos que ir construyendo un paradigma a la medida del problema de cada uno, en lo individual, en lo familiar, en lo empresario, en lo laboral, a nivel de gobierno. La emergencia, en cambio, es algo sorpresivo, es algo que se resuelve en el corto plazo. Afecta algún área de nuestra vida, que es una emergencia y un corte de luz. A mí me avisaron hoy que seguramente entre las 15 y las 21 iba a haber un corte de luz. Y bueno, con lo cual, más o menos estuve preparándome por si se me cae el Wi-Fi, acceder al Wi-Fi de la vía pública, manejarme con el celular y si no, con señales de humo. La emergencia se resuelve en el corto plazo. Lo que yo necesito tener es los recursos materiales o humanos o el know-how, pero en el corto plazo la emergencia se resuelve. En cambio, como dije antes, la crisis es de largo plazo. Seguramente esta crisis está incluyendo varias emergencias juntas. Una emergencia es de pronto que falten respiradores, que falten camas, que falten elementos de protección para los médicos. Con planes y con recursos se arreglan. Un corte de luz en un estadio de fútbol, una huelga de transporte. O sea, todo lo que es una emergencia no lo tenemos que confundir con la crisis. La emergencia se resuelve en general en el muy corto plazo, pero tenemos que tener los recursos materiales, humanos y el know-how. Ahora, estamos en la crisis. Encontramos una crisis. Acá entra el otro elemento que hace compleja la búsqueda de una solución. Porque es el ser humano, frente a una crisis y el miedo que genera la crisis, yo voy a simplificar, estoy seguro que alguno me va a decir que simplifico demasiado. Lo que yo creo que acá hay que simplificar al máximo, porque hay que actuar rápidamente, no hay mucho tiempo para pensar y para establecer modelos. Acá el gran desafío es actuar rápidamente, y para actuar rápidamente, las cosas complejas hay que hacerlas simples, y para hacerlas simples hay que reducirlas a pocas ideas. Entonces, el miedo que puede generar. Una reacción en algunas personas es el bloqueo, me quedo paralizado. Tengo miedo, me quedo paralizado, no sé qué va a pasar, no sé cómo actuar. La otra reacción posible es atropellar el miedo. ¿Atropellar el miedo qué es? Reaccionar visceralmente, me lo llevo opuesto, lo atropello. Y esto significa actuar en forma impulsiva. Ahora, es preferible actuar en forma impulsiva a quedarse bloqueado, pero en realidad lo que nosotros debemos encarar a nivel empresario y a nivel así profesional es pensar estratégicamente. ¿Y qué es pensar estratégicamente? Tratar de entender el problema, tratar de entender qué es lo que hay que desaprender y qué es lo que hay que aprender. Y este es el gran desafío, porque la dinámica de todos los factores que alteran todas estas crisis que se superponen, insisto, significa generar nuevos paradigmas y rápidamente implementarlos. O sea, acá juega la velocidad del cambio con la velocidad para tener ideas. Entonces, pensar estratégicamente significa tener ideas para ver cómo afecta a mi empresa, cómo afecta a mi vida personal, cómo afecta a mi vida familiar la crisis y las crisis que se superponen, las sucesivas emergencias, y ver cómo puedo resolverlas para seguir adelante. Acá es importante tener presente 3 o 4 conceptos por ahí filosóficos o de estilo de vida, de actitud. Es como nos enseñó Martin Luther King. Si no podés volar, corré. Si no podés correr, caminá. Si no podés caminar, gateá. Pero sin importar cómo sea, tenés que avanzar. Bueno, esta crisis lo que nos requiere es esto. Gatear, caminar, correr, volar, para llegar a algún lugar. Para ir entrando en la parte de la metodología, que es la segunda parte, hay algo que es importante, que viene para tomar un parámetro de Salvador Gaviota. Al pájaro lo mantienen en vuelo las alas, y al hombre lo mantienen en vuelo los sueños.
Entonces, el primer paso de la metodología es tener sueños importantes, de las crisis se sale con sueños importantes, con grandes desafíos, a nivel individual, familiar, empresario, profesional. Y aquí aparece el concepto actitudinal que nace de la pasión. Lo que no se hace con pasión es muy difícil que se haga bien. Entonces acá lo que tenemos que tener pasión como el primer paso para encontrar una salida. Pasión por tener un futuro. El futuro es hijo de los sueños. Y nuestra convicción en la existencia de un futuro es lo que va a terminar de crearlo. Entonces, en la metodología, para poder avanzar, lo primero que tenemos que instalar es romper el bloqueo. Y para eso, primero, definir en qué trinchera nos instalamos. ¿Qué es? ¿Desde el temor y la decadencia o desde la esperanza y el deseo de conquista? Si yo me instalo desde la esperanza y el deseo de conquista, puedo reaccionar visceralmente y copiar lo que hacen otros, improvisar, arriesgar o pensar estratégicamente. Y todo esto lo tenemos que hacer en un mundo que nosotros llamamos VICA. VICA es una regla mnemotécnica, ¿no? B corta, I, C, A. La B corta es volatilidad. ¿Qué es volatilidad? Y, por ejemplo, en algunos lugares del país se habían ido liberando algunas actividades. Aparecieron algunos focos de contagio, se volvió para atrás. Necochea, venía sin contagios, se armó un baby shower y bueno, se contagiaron algunas mujeres y hubo que volver para atrás. En otros lugares también, en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, hubo que volver para atrás y a los pocos días se recuperó nuevamente. O sea, todo acá es volátil. No sabemos qué es lo que es perdurable de lo que estamos viendo. La incertidumbre, bueno, esto es básico porque no sabemos cuándo ni cómo va a terminar esta crisis. No sabemos ni cómo ni cuándo va a terminar la crisis del COVID, pero tampoco sabemos cómo se va a encauzar la salida de la grave crisis económica que tenemos, en la cual hay que reconocer que el gobierno está haciendo los máximos esfuerzos posibles, muchas veces improvisando, bueno, y está tratando de apagar incendios, pero en algún momento hay que ordenar esto, pensar un plan económico. ¿Cómo va a ser? No sabemos. ¿Cuándo va a ser? Tampoco sabemos. La complejidad que tiene esta situación, ya lo expliqué antes, es porque se superponen varias crisis. El otro concepto es la ambigüedad. Nosotros estamos acostumbrados a tener ciertas certezas, a tener cosas que era blanco, negro o amarillo. Ahora el problema es que nada es seguro. Voy a poner 2 o 3 ejemplos, una ambigüedad. Hoy la OMS dice que el barbijo es útil. Hasta hace pocos días decía que solamente era necesario cuando había contacto cercano, cuando había contacto un médico con un paciente, un enfermero con un paciente. Hoy salen a decir que en realidad el barbijo es útil. Otras veces dicen que el barbijo crea problemas si se usa en forma prolongada porque afecta a la mucosa nasal, afecta a la boca y puede generar bacterias y otras cosas. Entonces, todo es ambiguo. El Zoom. Todos estamos usando Zoom, se hacen muchas reuniones, pero ya apareció la Zoomfobia. Zoomfobia. Hay algunas personas que bloquean las reuniones por Zoom y tratan de minimizarlas. ¿Por qué? Porque hay que estar mucho tiempo enfrentado a la pantalla, hablando, y en muchos casos sin contar con la infraestructura adecuada, haciéndolo de nuestra casa en forma artesanal y como podemos. Y algunos han avanzado un poco más y crearon el Zoom Block, o sea, bloquear todo lo que sea convocatoria por Zoom. Bueno, para retomar el tema de la metodología. Es muy buena esa analogía que hizo Eduardo con el tema del ave fénix y del huevito que deja cuando se incendia y antes de aparecer. Que esto tiene que ver con los nuevos proyectos, con el nuevo futuro que nos estamos planteando. Entonces, aquí el desafío tiene que ser audaz y emocionante. Se requiere creatividad y resiliencia. Este es el primer paso. Tener una visión positiva y ambiciosa. Si yo no parto de tener una visión positiva y ambiciosa, que a nivel individual o a nivel grupal genere un vínculo común, y es muy difícil poder encontrar una salida. Paso 1, entonces, es tener una visión positiva, tener un sueño importante. A ver, ¿cómo quiero estar cuando salga de esta crisis? Empresa, personal, profesional, gobierno. Vuelvo a repetir, el desafío tiene que ser audaz y emocionante. Esto tiene que ver con algo que nos enseñó Peter Drucker, el maestro de todos nosotros, los que trabajamos en el management. Uno para recorrer un camino tiene que saber dónde está el inicio, dónde está
la largada. ¿Dónde está la largada? Pues si uno no arranca por el lugar correcto, se puede equivocar y puede ir a un lugar inadecuado. Ese es el primer paso. Entonces, saber cuál es el sueño que tenemos, pensarlo, imaginarlo, soñar en grande. Lo segundo que se requiere es liderazgo. No se sale de ninguna crisis si alguien no la lidera. La puede liderar el máximo responsable del grupo, el empresario, el funcionario público, el político, la puede generar el político, pero la puede generar el grupo. La puede generar el grupo y luego, consensuando con los líderes, encontrar ese camino, ese desafío audaz y emocionante, ese sueño al que quieren llegar. Pero tiene que haber un liderazgo, es como decía Séneca, al navegante que no sabe a qué puerto quiere ir, no hay viento que lo pueda ayudar. Y la historia tiene muchos ejemplos. La historia tiene muchos ejemplos de batallas o luchas o guerras que parecían perdidas y siempre se encontró la salida. Después de cada pandemia, la civilización siguió existiendo. El segundo paso, y aquí viene algo que es importante, que es nuevo, no estamos muy acostumbrados a esto, es como tenemos que desaprender y aprender en el muy corto plazo, aquí aparece otra regla mnemotécnica que es cha. La C es de conocimientos. ¿Cuáles son los conocimientos que tenemos que desaprender y qué conocimientos nuevos tenemos que aprender? La H es de habilidades. ¿Qué habilidades tenemos que ir nuevas, tenemos que desarrollar o cuáles tenemos que recuperar o mejorar de las que teníamos? ¿Qué habilidades? Porque vamos a tener que hacer cosas nuevas y vamos a tener que mejorar. Y lo que termina de empujar todo esto, lo que le da la energía a todo esto es la actitud. Sin una actitud positiva, sin una actitud de avanzar, no hay salida. Respecto de los conocimientos, lo que es importante, luego que encontramos el liderazgo que nos marca el camino, es el plan. ¿Cómo planificar? La verdad que siempre que se habla de plan y de planificar, uno piensa en dos cosas. En largo plazo y en un tiempo de elaboración para luego implementar. Lamentablemente acá, para sobrevivir, no hay mucho tiempo para pensar y para proyectar. Entonces hay que aplicar metodologías que se llaman ágiles, de corto plazo. Por ejemplo, Scrum o Scrum, como lo quieran llamar, copiando. Es una idea que copia lo que se hace en el rugby para avanzar, para ganar terreno. Esto es lo mismo. La metodología es Scrum. O sea, plantear objetivos de muy corto plazo. Seguramente ustedes van a decir que estoy exagerando, pero son objetivos a 15 días, no más de 30 días. Luego armar un equipo que sea el que lleve adelante este Scrum, donde se definan personas y se definan roles a que va a llevar cada uno adelante. Y luego lo que se hace en general es diariamente, día por día, ir evaluando, aunque les parezca raro, ir evaluando día por día los pequeños logros. Por eso es como el Scrum, pequeños avances. Entonces medimos día a día los avances, se modifica lo que no dio resultado, se agregan nuevas ideas, pero siempre avanzando, siempre ir en búsqueda de los resultados. Y a medida que se alcanzan resultados, generar nuevos resultados. Lo que esto requiere son también metodologías muy ágiles de monitoreo, de control de gestión. Hay que armar pequeños tableros de comando, pequeños tableros de mando, ¿no? Eso que estamos acostumbrados a manejar en lo que es habitual, con muchas variables. Pocas variables que se puedan medir inmediatamente. Ahora, lo que tenemos que también tener en claro que es muy importante mantener y respetar el proceso socioafectivo del grupo. ¿Qué significa el proceso socioafectivo del grupo? Que haya un vínculo positivo en las relaciones, que todos tiren para el mismo lado, Si hay alguno que no tira para ese lado, el grupo hay que mantenerlo con los que tiran para ese lado y los que no tiran para ese lado, darle otra tarea. Pero lo que es el centro de sacar adelante el proyecto es con los que están comprometidos. O sea, y aquí aparecen todas técnicas de recursos humanos, que es motivar y cuidar a las personas. Motivar y cuidar a las personas. Por ejemplo, en algunas empresas y organismos públicos se instalaron toda la forma de home office. Esto es bárbaro, porque permite funcionar y evitar la circulación de gente. Pero por otro lado también genera un problema, que es cómo mantener a esa gente contenida, cómo mantenerla alineada. Entonces habrá que generar mecanismos, algunas empresas hacen una reunión semanal, 2 reuniones semanales, por Zoom, por Meeting o por Jitsi o de alguna otra manera, si son pequeños grupos, por videollamadas de WhatsApp, pero digamos,
el teletrabajo también requiere estar en contacto con la gente, que estén todos juntos compartiendo las experiencias, los problemas, y etcétera. Y luego, bueno, prueba y error, monitorear. Repito, lo que en esta época hay que hacer es olvidarse de hacer planes a muy largo plazo y olvidarse de procesos lentos para desarrollar toda la planificación. Acá hay que planificar rápidamente y en corto plazo, para 15 días, 30 días, y después vamos viendo a ver cómo cambia el escenario. Esto, aunque parezca exagerado, es así. Y bueno, en cuanto a la visión positiva, en cuanto a cosas para subsistir, 2 o 3 pequeños ejemplos. La creatividad no tiene límites, la creatividad y la resiliencia no tienen límites. Hoy un colega periodista me comentó que manda todos los días novedades y nuevas cosas, que aparecieron algunas funerarias estableciendo velorios en forma virtual, para que la gente pueda hablar y despedirse. A mí la verdad me chocó primero, pero después pensé, bueno, ya que no se pueden hacer velorios presenciales, tal vez esto sea una posibilidad. Un club aquí cerca de mi casa, en Villa Urquiza, el Club 17 de Agosto, un club barrial, vecinal, para poder pagar el objetivo que se plantearon es poder pagar los sueldos del personal, no perder al personal y que el personal cobre. ¿Qué inventaron? Una despensa. Crearon una despensa, con el aporte y la ayuda de los socios y de los vecinos. Algunos negocios, Parrilla Don Julio, una de las parrillas emblemáticas aquí de la ciudad de Buenos Aires, se transformó en carnicería para poder pagarle los sueldos al personal. Ahora, ¿cómo lo hicieron? Y porque conocen a los proveedores y tienen el know-how del producto, la carne. Hay otros que han desarrollado empresas, por ejemplo, de cartelería de vía pública, han desarrollado con el conocimiento que tienen de los proveedores y de los materiales, han desarrollado mamparas divisorias ahora para las empresas que retoman el trabajo, han desarrollado señalética para la separación de las personas, para pisar, otros han desarrollado equipos para desinfectar. Bueno, hay montones de ejemplos seguramente no es ninguna idea que vaya a salvar la empresa ni que se vayan a hacer ricos, pero lo que permite es sobrevivir. Hoy el desafío es primero sobrevivir y después volver a crecer. Y el ejemplo que se me ocurre, esto de tener un sueño y de hacer las cosas y agruparse, por ahora es el primero que yo conocí, a nivel de vacaciones, de destino de veraneo. Es Puerto Madryn. Puerto Madryn ya está trabajando hace cerca de 15 días en diseñando la temporada de verano. Ellos saben que van a tener temporada, quieren tener temporada de verano, entonces se pusieron a trabajar el gobierno, la Cámara Empresaria, la sociedad civil, y todos están armando y diseñando cómo va a ser la cosa para que Puerto Madryn tenga una temporada de verano. Así que la van a tener, la van a tener. Entonces, sintetizando lo que dije antes y para pasar a la última parte, que era una metodología rápida de proceso de cambio, pensar cómo es el futuro, cómo queremos que sea ese futuro, ese sueño, organizarnos para trabajar para ese futuro, tener un plan, una metodología rápida tipo Scrum o alguna de las otras ágiles que hay ahora, y programar acciones rápidas, de corto plazo, con responsables, y medirlas diariamente. En cuanto seguramente para muchas empresas, para nosotros a nivel personal, profesional y a nivel de gobierno, va a haber situaciones donde necesitamos cambiar o situaciones donde necesitamos mejorar, o las dos. Cambiar y a su vez mejorar algunas prácticas. Bueno, entonces, una cosa es el cambio. El cambio significa algo totalmente nuevo, algo diferente a lo que veníamos haciendo, totalmente nuevo. La mejora es hacer mejor lo que estamos haciendo y dejar de hacer las cosas que hoy no tendrían vigencia. Entonces la metodología de cambio requiere entender qué es lo que hay que cambiar, qué es lo que hay que cambiar, por qué hay que cambiarlo, qué pasa si no cambiamos. Y esto es lo que se llama el diagnóstico. Tiene que haber un diagnóstico rápido. ¿Qué cambiar? ¿Por qué cambiar? ¿Y qué pasa si no cambiamos? Bueno, luego la otra pregunta es crear la infraestructura que necesitamos para implementar rápidamente el cambio. La infraestructura significa con quiénes, cómo organizamos los diferentes equipos o el equipo, con quiénes organizamos la infraestructura, con qué logística, qué elementos técnicos o qué materiales o qué equipos necesitamos. ¿Lo tenemos? ¿No lo tenemos? ¿Lo tenemos? ¿Los podemos conseguir? Bueno, esto es la infraestructura. La otra cosa que ayuda es tener parámetros de comparación. Parámetro de comparación significa
ver lo que están haciendo otros, sean de nuestro rubro o no, y ver qué podemos copiar o qué podemos mejorar. Tomás Alva Edison dejó una enseñanza, que eran las 3 cosas que permiten encontrar una salida son inspiración, transpiración, inspiración y transpiración. ¿Qué es inspiración? Tener ideas. Yo puedo tener ideas propias, pero si no tengo ideas propias, trato de copiar. Y si puedo, copiar mejor. La transpiración es trabajar para que esas ideas las pueda llevar a la práctica. Y finalmente el tercer concepto es la suerte. Hay algunos que tienen mucha suerte y rápidamente le aparece una idea o 2 ideas y con poca transpiración logran una salida. Pero yo lo que les puedo asegurar es que con inspiración, sea propio o copiando lo que hacen otros, con mucha transpiración, la suerte en algún momento aparece. Esto se lo puedo garantizar. Entonces, parámetros de comparación con otros, saber qué están haciendo. Luego es, como seguramente hay que cambiar cosas y mejorar cosas, es la capacitación de los actores. Eso que dije, ¿con quiénes vamos a llevar adelante el cambio? Bueno, capacitar a la gente en lo que necesite para mejorar su desempeño. Ahí hay un tema que es importante. Yo puedo capacitar en las competencias, puedo capacitar en las habilidades. No me tengo que equivocar. Lo que no puedo capacitar es en las actitudes que se necesitan. Las actitudes la gente la tiene o no la tiene. Si no la tiene, es casi, yo no voy a decir imposible, pero es casi imposible modificar la actitud. Salvo que ese desafío sea tan grande, tan motivador, que haga que la gente, aún aquellos que no tienen naturalmente la actitud, aún aquellos que no tienen naturalmente la actitud, la generen. Después, bueno, además de la capacitación de actores, hay algún micrófono abierto ahí. La capacitación de actores, ya lo dije. Después pruebas piloto. A veces pruebas rápidas, prueba piloto, a ver si la idea funciona, si no funciona, qué hay que cambiar, qué hay que mejorar. La prueba piloto funcionó, replicarla rápidamente. Y cuanto más vamos viendo al replicarla que funciona, seguir difundiéndola. Y la última parte es tener muy claro los objetivos y las metas. Muy claros objetivos de corto plazo, metas, o sea, cuantificar los objetivos, establecer metas, resultados concretos a alcanzar y monitoreo permanente. Este es un poco el juego de esta metodología rápida de cambio y la metodología esta Fénix que planteamos con Eduardo. Ahora por ahí sería bueno compartir ideas o preguntas con ustedes. Manejalo vos, Eduardo. Eduardo. Lo que pasa es que estoy sumando gente que me estaba pidiendo la contraseña, pero bueno, no sé por qué pedir contraseña. Después hablamos, dale. Bueno, alguna... No, dijo, prefiero que alguno haga preguntas o alguien... Porque quedan 10 minutos. Digo esto porque quedan 10 minutos para que hagan preguntas. Sí, que alguno quiera hacer alguna consulta, alguna pregunta, contar algún caso particular. No sé si está Liliana Sassi ahí. ¿Está Liliana? Es muy interesante el caso de lo que hizo Liliana con Fe Publicidad. No sé si Liliana está presente. Me parece que no. Bueno, alguno que comente lo que está haciendo en su empresa, lo que vio de algún conocido, alguna otra empresa. Cualquiera. Parece que Tan tímidos. los asustamos demasiado, Eduardo. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Miguel, la verdad que está bien, nada, académicamente está bien esto, Miguel, pero me parece que práctico, no es práctico. Perdóname que te interrumpa, esto no es práctico, es lo que estoy haciendo en el trabajo profesional de consultoría y en lo que estoy analizando que hacen las empresas. Tiene un componente teórico, pero esto es práctico, ¿eh? Esto es práctico, es acción. No sé, me pareció a mí, entonces es mi percepción como que me faltaron herramientas o... Digo, vos hablaste de tablero de comando y mucha gente no sabe lo que es un tablero de comando. Tablero de comando está muy bien. Hablaste bueno. de capacitación sí. Y de alguna manera el tema de la capacitación, ¿qué la puede hacer en estos momentos? Cuando vos en realidad dijiste, hagamos algo corto de 15 minutos. Entonces, me parece contradictorio que capacites y pidas algo corto en 15 minutos, en 15 días.
Después, en realidad, está bien lo de VICA, volátil, incierto, complejo. Perdóname una cosa, porque estás planteando Sí. muchos conceptos y te quiero dar respuestas rápidas. Dale. La capacitación que se requiere ahora es una capacitación rápida. Por ejemplo, el que no sabe manejar Zoom, yo le enseño Zoom. El que no sabe negociar, le hago una capacitación para negociar. Y eso lo hago muy rápido. Cualquiera lo puede hacer. O sea, las capacitaciones que hoy se requieren es en conceptos básicos y habilidades básicas. Y esto se puede hacer. Y el problema que decís de tablero de mando es, yo por ahí lo expliqué muy rápido, un tablero de mando es identificar 4 o 5 variables importantes que tengo que medir. Lo que no se mide no se puede controlar. Entonces yo voy a hacer un plancito, tengo que decir, mira, estos 4 indicadores los tenemos que tener, estas 4 cosas tenemos que saberlas y medirlas. Por eso te insisto, me parece muy bueno tu aporte, te pido disculpas que te contradiga, pero esto tiene que tener necesariamente algo de teoría, porque si no tiene teoría, vamos a andar a los tumbos. Tiene que haber una teoría, pero tiene que ser una teoría adaptada a esta situación, una teoría de implementación rápida. Y te aseguro que hay muchas teorías de implementación rápida. Te di como ejemplo el Scrum. Seguí, no te quiero interrumpir. No, está bien, era un poquito para romper el hielo. No, pero está bueno, está muy bueno, te agradezco, está muy bueno lo que dijiste, está muy bueno. ¿Alguna otra intervención? Quedan todavía unos minutos. Yo lo que me parecería bueno es si alguno comenta alguna experiencia personal o de la empresa en la que trabaja, o de algún conocido, o del organismo donde trabajan. ¿Nadie se anima? O algún problema que tengan, ¿no? Claro, algún problema. Miguel, ¿cómo estás? Luciano, mira. Bueno, antes que nada agradecerte por destinar este tiempo, ¿no?, gratuito para todos nosotros, que siempre todo ayuda y ayuda a abrir la cabeza. Yo creo que un problema grande que hay ahora es que, como vos decías, es todo muy dinámico, ¿no? Uno también por ahí se le ocurren ideas y hay mucha gente por ahí que va haciendo lo mismo al mismo tiempo. Es todo muy dinámico y por ahí algo que se te ocurre, a los 2 segundos pasa quizás a no ser practicable por esta dinámica que vos decías, de que cambia todo segundo a segundo, ¿no? Por ejemplo, algo que dispone la OMS o ese tipo de cosas. Con lo cual, se hace muy difícil también incluso plantearse metas cortas, ¿no? Creo que en cierta forma está bueno lo que decís, pero también creo que hay como que esperar un poco que decante. Está bien, hay gente que no tiene tiempo, o no tenemos tiempo, ¿no?, para esperar a que pase, pero creo que también hay como que en cierta forma esperar algunas cosas porque está todo muy, muy raro, digamos, no se sabe bien a dónde apuntar y tampoco son muchos los recursos que uno tiene para, digamos, las fichas para ponerlas todas en un solo lugar. Está muy bueno lo que decís. El tema pasa por cada uno a nivel personal, profesional y por cada empresa. Si tu empresa puede esperar, hay algunos que dicen, mira, yo acá no voy a hacer nada, me quedo quieto, ¿por qué? Porque tengo los recursos, puedo financiar esto, me puedo mantener, pero hay otros que están con riesgo de desaparición. Y hay otros que son muy competitivos. Yo tengo un cliente de Rosario, por ejemplo, que hace más o menos 15 días me dijo, mira, me parece que voy a parar todo, voy a cerrar todo, porque no veo la salida. Y bueno, había noticias que más o menos en Santa Fe seguramente habilitaban algunas actividades. Él construye obras de mediana envergadura. Y yo le dije, mira, Fernando, le digo, ¿por qué no esperás 15 días? Y fíjate a ver en función de la norma que hay en el municipio si podés ir empezando con algo con las obras. Bueno, empezó primero con 5 operarios, tiene 2 obras. Empezó con 5 en una, con 5 en otra, y después la semana pasada con 10 en cada obra, y ahora un poquito más. O sea, depende de cada uno si puede esperar o no. Ahora, aquel que está en riesgo de desaparecer su empresa o que está en serio problema, ese no puede esperar. Pero es válido lo que decís. Yo no te puedo decir cuál es la solución. Lo que digo es, cada uno sabe si puede esperar o no. El que puede esperar, espera, y el que no, avanza. Ahora, hay que reconocer el terreno y prueba y error. Lo que no hay que tener miedo de equivocarse. El único error que no puedo cometer es hacer algo que haga que la empresa deje de ser solvente. Si la fundo, estoy perdido. Entonces, prueba y error, no hay que tener miedo. Prueba y error. Y se aprende de los errores. Yo, la única cosa que hoy estoy peleador con todos los que hablan. La única cosa que la discrepo que hay que tomarse tiempo. Acá no hay tiempo.
salvo que uno vive una panacea, ¿viste? Salvo que uno vive una panacea, tiene asegurado el ingreso, tiene reservas, la empresa ya sabe que va a tener futuro con esto cambie, pero si no hay que moverse ahora, no hay tiempo, no hay tiempo. Yo tengo clientes de Rosario, Auckland, que es una empresa de turismo para jóvenes, y vienen haciendo cosas permanentemente. A pesar de que en este momento no se puede viajar, no se puede hacer nada, pero viven haciendo cosas. ¿Y qué están haciendo? Ir lanzando los programas de viaje para el año que viene. Tienen 2 micros pequeños que habían equipado para hacer algo parecido a los micros de turismo que hay en las grandes ciudades, pequeños, para hacer recorridos por turismo. Bueno, ahora los van a usar para hacer recorridos por la ciudad de Rosario para gente mayor. O sea, si se puede esperar o no depende de cada uno. Esa es la contradicción nada más que tengo. Miguel, te hago una consulta. Vos hablaste de los paradigmas nuevos y estas cosas. ¿Qué paradigmas hay en la nueva gente? Digo, el comercio, por ejemplo, que todavía no está habilitado y que te tiene que prepararse para recibir a la gente, en todo caso, una vez que salgamos de la pandemia. Digo, vos me preguntaste antes, vos fuiste que me preguntó algo de la capacitación antes. No. Sí. Bueno, ahí están los nuevos paradigmas. Los nuevos paradigmas, ¿cuáles son? Primero, se van a tener que acostumbrar por un tiempo que no sabemos cuánto es, a que los empleados tienen que estar todo el tiempo con protección, manteniendo la distancia. Tiene que haber una desinfección, una higiene permanente de todos los elementos que se manejan. Esto es una forma un nuevo paradigma, es una dinámica nueva de funcionamiento de ese local, de ese comercio. Sea por delivery, o sea, ingresando gente al local. Menos gente en el local, menos, digamos, ahí hay todo este tema que plantea la OMS. Lo que es importante hoy es el distanciamiento. Entonces el nuevo paradigma para el comercio para mí es el distanciamiento. Y el uso de barbijo, obvio, cuando hay cercanía. Y el otro paradigma es, primero tener que hacer los números, tener que conocer los números, a ver si realmente estás en condiciones de salvar los gastos, primero. Y ver qué gastos podés reducir. Y luego a ver qué podés inventar o agregar para generar ingresos si con lo que tenés no te alcanza. Hoy la verdad que a mí me pareció fantástica la analogía que hizo Eduardo. Acá hoy el empresario, comercio, cualquiera que sea, tiene que tirar un nuevo huevito, quemar lo anterior, un nuevo huevito y ayudarlo a que ese huevito vaya creciendo, que salga el pollito que está dentro, o el ave que está dentro. Muchas empresas muchos comercios más que nada pusieron carteles que están vendiendo por WhatsApp y están vendiendo por online, ¿no? O sea, tuvieron que adaptarse a la situación y haciendo entregas por ahí con los mismos empleados que antes atendían atrás del mostrador, ahora haciendo el delivery. Pero bueno, eso es un poco la situación que cada uno lo agarró, digamos, parado de alguna forma. Muchos tampoco tenían presencia online y de golpe tuvieron que salir y creció, porque estos datos de tanto Mercado Libre como Tienda Nube y otras plataformas, creció la cantidad de empresas de comercio que abrieron sus tiendas online, que antes no le daban, por ahí no verían mirándolo de afuera, ¿no? Bueno, queda menos de un minuto, así que según me indica acá... Sí, hay nuevos paradigmas, un nuevo paradigma es este que dice Eduardo, ¿no? O sea, tratar de utilizar todo lo que es la venta online. Bueno, eso es capacitación. Alguien me preguntó antes de la capacitación, y capacitación es eso. La verdad que no lleva mucho tiempo capacitar a la gente para implementar algo rápido online, que no sea demasiado sofisticado. Hay muchas cosas que se pueden hacer y no hay que pensar en hacer cosas que lleven mucho tiempo para implementar. Todo tiene que ser rápido, ya. Desaprender y aprender, ya. Yo sé que